Formentera es mucho más que naturaleza en estado puro. La menor de las Pitiusas también sorprende con joyas arquitectónicas integradas en su paisaje, como sus 5 torres de defensa costera, todas del siglo XVIII, Sa Guardiola en el islote de S'Espalmador, Punta Prima, la Gavina, Cap de Barbaria y Pi d'Escatalà, en Migjorn, única que puede visitarse. También sus 7 molinos de viento, legado de los siglos XVIII y XIX, entre ellos el Molí Vell de la Mola, el más bello y mejor conservado de la isla, que puede visitarse en su interior, o el nuevo molino harinero de la cooperativa del Camp. O incluso huellas arqueológicas que proponen un emocional viaje a la prehistoria, como el yacimiento funerario de Cana Costa, junto al Estany Pudent, el monumento megalítico más importante de las Islas Baleares. Los 3 yacimientos de Cap de Barbaria o Can Blai, cerca de Escaló, restos de una construcción fortificada romana de los siglos III y IV después de Cristo. Y también, como no, sus 6 pueblos de características distintas pero complementarias. La Sabina, puerta de entrada, San Francesc, la capital, San Ferran, pura bohemia, Espullols, que acapara la mayor parte del ocio, Escaló, que destina aire de pueblo de pescadores con sus vetustos varaderos, o el Pilar de la Mola, en la parte más alta de la isla. Torres, yacimientos, un sepulcro que tiene más de 4.000 años, los varaderos. Estamos hablando de un inmenso patrimonio cultural que nos, como te contaba antes, nos lleva a épocas pasadas y nos muestra mucho de lo que fueron los pobladores, las civilizaciones y las raíces de este pueblo que tanto nos gusta. Estamos en la isla de Formentera, contigo, más de 3 horas contándose secretos de una isla que hay que descubrir poco a poco y paso a paso, y que si lo hacemos así, si nos la bebemos a sorbitos pequeños, encontramos lugares emblemáticos que nos hablan del pasado. Sí, bueno, lugares, muchísimos lugares y historias, ¿no? Algunos, como has comentado, pues esos molinos o esos faros que hemos podido recuperar como administración. El faro de la Mola ha sido recuperado, incluso los propios residentes hacía décadas que no podíamos entrar dentro, y ahora mismo pues es un museo dedicado a la vida marina y a lo que supone un faro, ¿no? Y que nos permite pues también trasladar esa parte de nuestro patrimonio. Los molinos, alguno reestructurado, donde también se puede visitar pues de qué manera hacíamos la harina en otros tiempos, o como no, pues las torres de defensa, una de ellas también reestructurada, con horario de visitas, incluso en este caso con un premio arquitectónico. Por desgracia hay otros espacios que no se pueden recuperar de manera tan sencilla y volver hacia atrás. Un ejemplo es ese sepulcro megalítico que tiene más de 4.000 años, que podemos visitar en la situación en la que se encuentra hoy, muy bien conservado, por cierto, según nos indican los expertos, pero sí que es cierto que para el que no entiende no se puede hacer una idea de cómo debía ser aquello en el momento en el que se concibió. Para eso estamos trabajando en esa experiencia de realidad virtual que nos ayude pues a recuperar esa experiencia, ¿no? Esta en concreto, y una muy especial para nosotros y que tiene mucho que ver con el pasado de Formentera, que es la recuperación de las salinas, ¿no? Las salinas donde antiguamente se hacía la sal, donde gran parte de los hombres de esta isla trabajaban para recoger esa sal y enviarla en pequeños trenecitos a las embarcaciones que salían del puerto para llevársela fuera. Todo esto son experiencias que forman parte de nuestra cultura, que forman parte de nuestro pasado y que queremos poder hacer accesibles a todos los que nos visiten, y también a nosotros mismos, a las nuevas generaciones y a quienes no tenemos tanto recuerdo directo, porque cuanto más tiempo pasa, pues más lejos queda. Qué importante, ¿no?, es recuperar el patrimonio precisamente de lo que fue la isla, de lo que fueron las antiguas generaciones, y explicárselo
ahora a nuestros hijos y a la gente que mora esta isla para que pueda seguir preservando precisamente la historia y todo lo que aquí vivimos y nos enseñaron los antepasados. Carlos, ayer precisamente cenaba en un lugar en el que veía en la pared una foto en la que se veía todavía los antiguos trenes en esas salinas, cómo cargaban la sal, y mi imaginación empezó a volar y empecé a pensar en todo lo que suponía esa zona de Formentera, que es maravillosa y que además guarda un secreto, y es que a lo largo del día, dependiendo de cómo le dé la luz, adquiere un color u otro. Pues así es, o sea, realmente son fotos de postal que realmente son preciosas porque según la concentración de sal, pues a veces tenemos unos malvas rosas, anaranjados, a la hora de la puesta ya ni te digo, que vale la pena. Y precisamente lo que estabais hablando con Alejandra es dos proyectos, ¿no? El del sepulcro megalítico de Canacosta y el que hablamos de la sal, que utilizamos la tecnología de la realidad virtual, que es esta tecnología que nos permite una experiencia muy inmersiva, mirar a los 360 grados, girar la cabeza, como si realmente hubiésemos viajado en el tiempo, bien 4.000 años, en el caso del sepulcro megalítico, o más cerca en el tiempo, a lo que es el que fue de los primeros motores económicos de la isla, porque el resto era trueque, que fue la cultura salinera. Fíjate, en esta pandemia una de las cosas que se ha hablado muchísimo, que ha estado encima de la mesa de todas las instituciones, de los destinos y de las empresas turísticas, incluso del Gobierno de España también, ha sido la apuesta por la digitalización, ¿no? Nos hemos adaptado durante mucho tiempo a ello. Todavía estamos como con la sostenibilidad, que hay muchas veces que no sabemos lo que es la digitalización, pero bueno, en este caso en concreto innovamos para contar el pasado, innovamos para traer al presente una historia, ¿no? La de este sepulcro, por ejemplo, con esa realidad virtual que nos va a dar, yo creo que una imagen totalmente diferente y nos va a mostrar muchas cosas de lo que es la esencia y las raíces de Formentera. Correcto, lo lanzaremos ahora en pretemporada, ya tengo el guión y la simulación 3 dimensiones de lo que es la reconstrucción, con un botón en el... Antes te dejas el smartphone, quizá, que no te dejas el smartphone y te dejas a los niños en casa, pero ¿qué quiero decir con esto? Que todos lo llevamos un ordenador en el bolsillo y esto nos ayuda a que, ya que sabemos de esta dependencia a veces que tenemos del móvil, pues es darle la vuelta, ¿no? Es decir, estamos en un entorno en el que hay que desconectar, pero si queremos conectar que sea con material de calidad, con experiencias inmersivas. Nos hablaba antes Alejandra de un par de cosas que a mí me encantan aquí en la isla, las torres y desde luego los faros, ¿no? Como patrimonio cultural de la isla, que así es. Sí, hay 3 faros en la isla, hay una ruta de los faros bueno, desde trasladarnos también un poco con fotos, un poco cuando se construyeron y el motivo, desde el más pequeño en el único punto de entrada, recordar que Formentera solo es accesible por mar y esto hace que realmente sea un faro muy importante por navegación, porque es el punto de entrada, y luego los otros 2, uno de ellos lo habéis mencionado, que es el faro de la Mola, que se ha museizado hace poco, con lo que es muy interesante, una conexión permanente vinculada a la cultura marinera y otras que van pasando. Y por último, el del sur, el faro del Cabo de Barbaria, o Cap de Barbaria, que se conoce mucho a nivel nacional por la película de Medem, de Lucía y el sexo, y que ha salido en spots mencionados y conocidos por todos, y que realmente es un sitio ideal para visitar una torre vecina que está ahí al lado, que a veces la gente no la conoce tanto, y un sitio ideal como que da a la costa oeste, pues para ver la puesta de sol. Luego os voy a preguntar por esos 6 pueblos que también son emblema cultural de la isla, pero dejadme antes que le pregunte a Manel, y los molinos que tanto nos gustan, que tanto nos sorprenden y que hemos tenido la oportunidad de fotografiar en diferentes épocas del año, ¿cómo nos gustan? Sí, son realmente son muy fotogénicos. Hay 7 molinos, más uno nuevo que este año han inaugurado, la cooperativa del Camp, un molino harinero, y la verdad es que están perfectamente integrados dentro del paisaje y son una de las delicias a admirar cuando vas haciendo un poquito de senderismo. Sobre todo destacaría evidentemente el Molí Vell de la Mola, que además una leyenda urbana comenta que en el año 68 incluso estuvo habitado por Bob Dylan. No sé si será realidad o no, pero bueno, es una leyenda urbana de estas que funciona y que bueno, que tampoco está mal. Vivimos de historias y de leyendas y de cuentos, y aparte de la estética que realmente es fantástica, justito a la salida del pueblecito del Pilar de la Mola y antes de acceder a los acantilados y al faro de la Mola. 5 torres defensivas, 7 molinos,
huellas arqueológicas, 6 pueblecitos. David, tú que conoces por primera Formentera, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Te ha sorprendido este gran patrimonio cultural que hay aquí en este último paraíso del Mediterráneo? Me quedo con 2 cosas. Las torres defensivas. Me ha chocado porque no es habitual verlas. Y tenemos, aquí hay 4, no digo 5, digo 4 más 1. Porque una la tenemos en un islote. Y porque Formentera, aunque es totalmente plana, tenemos La Mola, que es esa pequeña montaña, entre comillas, porque estamos hablando de 192 metros solo de altura. Y entonces, ¿qué hace la isla? Divide 4 torres defensivas en lo que sería la meseta de la isla, que se permitían comunicar visualmente entre ellas. Estamos hablando de 25, 23, 27 metros de altura, y eso servía para defenderse de los piratas, porque estamos hablando que aquí venían piratas a atacar la isla. Y esto te lo enlazo con sus iglesias. Es curioso, de las 3 iglesias principales que tenemos aquí, en San Francés, en San Ferrano, en La Mola, hay 2 que por antigüedad, que son del siglo del 1700, tienen las 3 cruces del Vía Crucis fuera, pero la de San Ferran no las tiene, porque es mucho más posterior. Y esas cruces servían para realizar los actos religiosos, porque antes la gente no podía entrar dentro. Eso era para los sacerdotes y la gente pudiente. Realmente las misas se celebraban fuera. Y eso me ha trasladado a que dices, estás en una isla, pues que aquí existe un patrimonio y aquí vivía gente. Y además era una vida muy dura, que lo enlazamos con los molinos. Ten en cuenta que aquí solo se subsistía de lo que se cultivaba aquí, ¿vale? Estamos hablando de los molinos, el blat, que le llaman aquí, que servía para el grano, ¿no? Para moler grano, y sin eso no se podía vivir. Y, atentos, aquí no habían perros. Es una isla que no habían perros, porque la subsistencia era o le dabas de comer al perro o le dabas de comer a tu hijo, porque los recursos eran muy limitados. Y esto te metes en la historia y realmente dices, es que estás en un paraíso natural, pero es que aquí ha vivido gente toda la vida. Sí, señor, son las huellas de la cultura, son las huellas del patrimonio, son las huellas que Formentera nos está dejando y nos está contando en esta mañana de sábado. Recuerda, hasta la 1:30 o algo más contigo, para esos más de 2 millones de seguidores que tenemos en Movistar Plus, en el canal 125 Negocios Televisión. Te estamos contando el último paraíso del Mediterráneo, en el que contamos con 6 poblaciones, Alejandra. Sí, contamos con 6 poblaciones, las 3 de las principales, con estas 3 iglesias de las que hablábamos ahora mismo, que yo creo que hay un tema a comentar también, y es que aparte de iglesias son fortificaciones, es decir, que todos esos ataques que se venían haciendo a las islas a la isla y la manera que tuvieron de crecer las islas, que no es la manera normal de una iglesia, y a su alrededor se va creando la urbanización, sino que en este caso la iglesia casi estaba sola y las pequeñas urbanizaciones o las casas se iban haciendo por el campo, porque era la única manera de poder tener pues ese trocito de tierra donde pues plantar y tener ese poco de agricultura que les permitía sobrevivir. Tenemos, como decíamos, pues San Francés como capital administrativa, tenemos San Ferran, que a mí me gustaría llamarla la capital de carácter más artístico y cultural. Podríamos hablar de Espullols, que es el pueblo por excelencia más turístico, con un paseo marítimo precioso. Pasando un poco más hacia arriba nos iríamos hacia Escaló, ese pueblecito de pescadores pequeño con una gastronomía abundante y sobre todo dedicada al pescado, y subiendo hacia arriba del todo nos encontramos con el Pilar de la Mola, que yo diría que es uno de los pueblos que más ha sabido guardar esas raíces antiguas. Me he dejado el primero de todos, que es la Sabina, que es el punto de entrada y salida, y no me gustaría olvidarme de Escamarí,
Escamarí, porque tiene un paseo muy bonito también de pasarelas que nos permiten bordear las playas de Migjorn, una hotelera de las más grandes de la isla, y también una buena oferta de restauración que visitar. Carlos, de estos pueblecitos, un rincón que para ti sea especial, al que te gusta perderte. Será porque soy de ciudad y llevo 16 años en la isla, pero sigo siendo de ciudad. Me gusta Escaló. Escaló para mí es un punto muy interesante como núcleo, no es urbano, pero es que realmente hay edificios cerca del mar, etcétera, pero aún así mantiene su magia, y sobre todo porque siguen vivas las tradiciones en Formentera, ¿no? Y para una persona que viene de que todo se compra en el súper, pues esto no es así, ¿no? Porque realmente muchas familias siguen teniendo su barca, siguen saliendo a pescar en estos casetas, varadero, que es como donde dejan las barcas para cuando hay mal tiempo, y para mí es un sitio mágico en ese sentido, ¿no? Porque desconecto, pero estoy en contacto con el mar. A mí me encanta Escaló, La Sabina o El Pilar, son los tres que más me gustan, sobre todo en Escaló se mantienen vivas las tradiciones y la verdad es que es espectacular. David, a ti, un lugar, un rincón de estos 6 pueblos, ¿con cuál te quedarías tú? Yo La Mola tiene un encanto especial, pero incluso un rincón, te diría la subida a La Mola, es ese tramo es ideal, porque incluso para ir a vivir, yo ya me estaba haciendo antes mi película de dónde venir a vivir a Formentera, y creo que escogería ese tramo, porque los acantilados en esa zona, que son espectaculares, están protegidos, no tienen esa violencia del mar que en ocasiones es real temporal, y esa subida para mí es especial. Manel, ¿y tú? Pues yo, como habéis hablado de las más tópicas, ahora me saldré del tópico, y como soy muy culturillas, me ha sorprendido pasear por San Ferran, que quizás es la menos conocida. Todo el mundo pasas por la carretera y la dejas ir, camino de la Mola, pero vale la pena aparcar el coche, ir hasta esa iglesia, pasear un poquito por las calles, descubrir la mítica Fonda Pepe, donde en los años 60 se reunía pues los Pau Riba, los Kim Crimson, saber que allí también hay una fábrica donde realizan guitarras Formentera, que habían hecho incluso guitarras para Pink Floyd. O sea que para mí ha sido un descubrimiento, porque la verdad es que otras veces que había venido siempre había pasado un poquito de largo, y ha sido un poco recuperar una sorpresa y revivir ese ambiente en uno de los pueblos míticos del hipismo. Pues si te das cuenta, voy a quedarme con ese titular, un descubrimiento. Y es que es cierto, es que venir a Formentera y caminar despacio, pero muy despacio, por cada uno de sus municipios, es encontrar de verdad rincones, plazuelas, callejones y callejuelas que merecen la pena fotografiar, que merecen la pena vislumbrar despacio, que merecen la pena, o en las que merece la pena mirar a derecha e izquierda, incluso arriba y abajo, porque el propio pavimento también te va a descubrir algunos secretos, como pasa por ejemplo en San Francesc. Pero también vas a poder descubrir muchas historias y muchas tradiciones, como nos estaba contando también Carlos Bernús, tradiciones que aún siguen vigentes. Y, por ejemplo, mercados de artesanía que nos van a transportar a la esencia y a la vida de Formentera. Caminar despacio por los 6 pueblecitos que conforman la geografía de Formentera van a hacer que vivas una experiencia única, porque te vas a adentrar en las verdaderas raíces de esta isla. Vas a poder hablar con sus gentes, verdadero alma también de Formentera y de este programa, pero sobre todo vas a poder compartir vida con ellos, y te aseguro que ellos son los que a ti te van a convertir en protagonista de esta historia, la que hoy en Formentera te estamos contando. Cerramos bloque, nos acercamos a la 1 del mediodía, pero todavía tenemos muchas otras cosas que contarte. Nos vamos a hablar de hotelería y de hostelería. No te vayas, continuamos.